Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de 10 posibles motivos del por qué nuestras plantas se enferman. Si os queréis estar informados sobre los vídeos que vayamos subiendo, suscribiros al canal en el botón rojo. El primero, no tener las condiciones idóneas. Esto quiere decir, cuando hablamos de las condiciones idóneas, más parecidas al entorno de donde es originaria esa planta, árbol o arbusto. Si, por ejemplo, es una planta de sol y la metemos en una zona de semisombra o sombra, pues puede empezar la planta a ser débil y empezar a tener problemas. Si el suelo es un pH muy alto y lo tenemos en un pH muy bajo, también tendremos problemas. Entonces hay que buscar las condiciones más idóneas, depende del origen de donde venga nuestra planta. Segundo motivo es la falta o exceso de agua. Si a una planta que necesita poca cantidad de agua le aportamos mucho, lo que hacemos es debilitar la planta de tal manera que empiezan a aparecer las plagas como los insectos o los hongos. Falta de agua. Claro, si es una planta que necesita mucho consumo de agua y prácticamente no le damos agua, pues tenemos un problema. Empieza el debilitamiento, empiezan los problemas, empieza a secarse y el ataque de las plagas. Número 3. La falta de abono o nutrientes. Cuando una planta en el suelo es un suelo que no hay nada o mucha carencia de nutrientes, empieza a tener problemas, sea nitrógeno, sea fósforo, sea potasa. Entonces es muy importante tener un suelo que esté bien nutrido. Especialmente nosotros recomendamos abonos naturales. Cuarto motivo, debido a un temporal que nos daña las ramas, los tallos, las hojas o daños causados por una obra con maquinaria, máquinas pesadas. Todo esto lo que hace es que al hacer unas heridas que el árbol no puede compartimentar quiere decir que tapa, no es como nosotros que nosotros cicatrizan. Eso lo que hace compartimentar. Entonces la planta o el árbol necesita gastar una gran energía para taparlo. Esto que hace que cuando la planta está mal herida, pues que sea una planta débil y vengan a cuidar las plagas en busca de ella. Quinta posible causa, un suelo inadecuado. Por ejemplo, si es una planta o árbol que necesita un suelo que drene muy bien, que sería el caso, por ejemplo, de un suelo de arena, pues si lo metemos en un suelo arcilloso que suele retener bastante el agua, ¿qué nos pasará? Pues que la planta empiece también a enfermar, debilitar y enfermar. Tener que tener en cuenta que la mayoría de los problemas, antes de que venga una plaga, normalmente el 90-95% de los casos hay un problema de debilitamiento de la planta. Sexto motivo sería la incompatibilidad con la planta. Tenemos que tener en cuenta de que siempre se dice de que esta planta y esta no se llevan bien porque le roban los nutrientes. Eso personalmente, desde mi experiencia, para mí no creo que, bueno, no digo que no sea cierto, pero para mí es otro. Yo creo que el motivo es más bien de que una planta con otra es como las personas. Hay personas que nos llevamos bien y hay personas que con otras no nos llevamos bien. Pues esto es igual. Como tengan una planta o un árbol incompatible alrededor, esa planta o ese de esto acabará enfermando. Siguiendo con el mismo motivo, tenemos que tener en cuenta que hay plantas, árboles que utilizan sus hojas o raíces, que producen un líquido, para que nos hagamos una idea, es como si fuera un herbicida, que lo que hace es que cuando llegan al suelo, las plantas que hay alrededor con el tiempo acaban muriendo. Por ejemplo, podemos comentar un caso de unos clientes que tienen unos árboles, que el vecino tiene un árbol que es de la zona de México, que es un árbol que es un potente herbicida. No vive nada debajo de eso, que aquí en España lo que tenemos, un árbol que tenemos que también suele hacer bastante esto, por ejemplo, es el pino. Séptimo motivo. Este motivo es una cosa muy curiosa porque muchas veces cuando nos ponemos a investigar qué es el problema, por ejemplo, mismo os puedo contar que a veces nos hemos encontrado con clientes que han buscado todas, han probado cosas, han estado mirando, y cuando nosotros le preguntamos la pregunta del millón que le decimos,
tiene mascota, sobre todo hablamos que suele pasar más veces, es con la orina del perro. Cuando nos dice que tiene la orina del perro es cuando analizamos y al final descubrimos de que la orina del perro lo que hace es bueno, dañar la planta y acaba debilitando la planta. Por ejemplo, en el césped muchas veces nos suelen llamar para decirnos que hay una mancha y bueno, que nos comentan si puede ser hongos, insectos o cualquier otra cosa. Y muchas veces hay cosas muy curiosas, que es que hay enfermedades, sobre todo ataques de hongo, que se parecen mucho a la mancha creada por el pipí de nuestra mascota. Octavo motivo, este es muy habitual, que es el hacer podas excesivamente a las plantas o arbustos o árboles. Y también otro es el hacerlos malos cortes, podarlo a destiempo, eliminando partes de la planta que no se tienen que eliminar. Todo esto conlleva crear una planta, una planta débil. Una planta débil, como repito, como siempre, vamos a lo mismo, es una planta que queda abierta a llamar a todo lo que son los patógenos para las plantas, sean insectos o sean hongos. Y como curiosidad, las plagas tienen una cosa muy importante, que es una labor, que es la de coger y descomponer la planta, o sea, irla debilitando e irla descomponiendo para devolverla a la tierra. Por eso, normalmente lo que es una plaga acaba matando, si no es tratada adecuadamente, acaba matando al árbol, la planta o el arbusto, y poco a poco, con el tiempo y los meses y los años, pues acaba todo volviendo a la tierra, convirtiéndose en abono. Novena causa es el tema del trasplante. Un trasplante hecho en una época que no corresponde, y luego también hay otra causa, que es el trasplante hecho mal hecho. No hecho adecuadamente, habiendo hecho el repicado. El repicado es ir haciéndole, por ejemplo, en un caso de un árbol, el repicado sería, pues, para que hagáis una idea, hacer como alrededor, ir poco a poco, excavando alrededor, haciendo una circunferencia, ir cortando las raíces con cuidado, y poco a poco, y se necesita, en teoría, se necesita unos meses en ejecutarlo, ¿vale? El tema de trasplante no se debería hacer en épocas que no son adecuadas, y sobre todo hay que tener en cuenta con el tema del trasplante, ya que viene al caso, pues el tema de los árboles muy mayores. Los trasplantes, si se desea hacer un trasplante, contra más joven es el árbol o la planta, mucho más fácil de que nos agarren y que aguante bien el trasplante. Y número 10 es un suelo muy pobre en materia orgánica, muy pobre en vida, en microorganismos, en nutrientes. Esto lo que hace es que la planta pues acabe enfermando también. Luego, un suelo muy compactado también acaba haciendo que enferme la planta y que vengan las plagas y acabe muriendo la planta. ¿Por qué? Porque un suelo muy compactado no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno quiere decir que no hay vida. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, darle a like, suscribiros en el botón rojo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!